Muy buenos días, estimados compañeros y estimada profesora. El tema que les presentaremos es violencia contra la mujer. Las integrantes somos Nancy Janet Martínez, Sandra Pachón y quien les habla, Natia Cristancho. Es importante saber que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea por grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud la define como muchas probabilidades de causar lesión, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones, entre las que se encuentran las violencias de género, que incluyen las violencias sexuales, son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos que afectan la vida. Según la OMS, la violencia contra las mujeres es uno de los mayores problemas de salud y derechos humanos en el mundo. Sus cifras son alarmantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual. El 38% de los asesinatos de mujeres a nivel global son cometidos por el novio o esposo. El 30% de las mujeres han sufrido violencia de una pareja masculina. La baja escolaridad, la violencia intrafamiliar, la normalización de la violencia y la inequidad de género son algunos factores de riesgo. Hay que lograr cambios, exigir crear leyes y políticas que reconozcan el problema, promuevan la equidad de género y apoyen a las mujeres. Protocolo de vigilancia en salud pública, violencia de género e intrafamiliar, Código 875. La violencia puede producirse en todas las etapas de la vida. Todo acto de violencia contra cualquier persona de ambos sexos puede afectar la salud y debe ser abordada por los sistemas sanitarios. Es importante la atención a la violencia contra las niñas y las mujeres, por los obstáculos económicos y sociales para la búsqueda de ayuda, como la vergüenza y el estigma, el poco efecto de las sanciones legales y la limitada capacidad de los sistemas de salud para detectar y brindar atención a los sobrevivientes. También debemos tener en cuenta que en el año 2016 los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyeron dos objetivos relacionados con la violencia. Objetivo número 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, donde se incluye como una de las metas eliminar todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres. Objetivo número 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, donde podamos comenzar a disminuir las diferentes formas de violencia. Ficha de notificación. Con la Ley 1257 del 2008, que establece al Ministerio de Salud y Protección Social disponer de un sistema de información para el monitoreo y seguimiento de las violencias de género. Y a partir del 2012 se inició el proceso de vigilancia en salud pública con el decreto 2734, por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Civigila. La notificación de casos a Civigila es una de las fuentes de información que alimenta el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género, CIVIG. El objetivo de la vigilancia en salud pública es describir el comportamiento de la notificación del evento de persona, lugar, tiempo. Analizar el evento según las características de la violencia de la víctima y del agresor. Una vez identificado, se debe activar en el nivel territorial la ruta de atención integral e interinstitucional a las víctimas, que incluye las atenciones en salud necesarias de acuerdo al tipo de violencia, implementar medidas de protección a las víctimas y su familia y la judicialización de los agresores. Deben notificarse todas las violencias sexuales físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultado de acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder. Todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos, independiente del sexo o edad de la víctima. Todas las violencias físicas y psicológicas contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales. Todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. La vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar se realiza
Identificación rutinaria de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar en unidades primarias generadoras de datos UPGD de diferentes niveles de complejidad e unidades informadoras. Diligenciar la ficha de notificación individual usando la ficha individual violencia de género e intrafamiliar código 875. Acciones a nivel colectivo. Verificar la activación de la ruta de atención integral e interinstitucional de las víctimas de violencia con el fin de realizar los ajustes necesarios para garantizar el ejercicio de sus derechos. Fortalecer el trabajo intersectorial entre los sectores salud, protección, justicia y con organizaciones sociales de víctimas de la violencia. Identificar poblaciones en riesgo para orientar acciones de prevención, realizar procesos pedagógicos y estrategias de comunicación que busquen modificar las conductas y actitudes frente a la violencia, promuevan la tolerancia y generen un cambio. Violencia sexual, cifras. En Colombia, en 2016, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 91.445 casos de violencia de género, de los cuales el 78,5% fueron violencia física, sexual y psicológica, afectando en un sesgo con mayor frecuencia en los grupos de edades 20, 24, 25 y 29 años. El violentómetro de medicina legal determinó que 2.845 mujeres han sido identificadas en riesgo extremo de feminicidio durante lo corrido de 2019. Dentro de las valoraciones que lleva el instituto, que son 7.532, de las cuales el registro extremo que se presenta es en el 33% de pacientes examinadas y el registro grave en el 23% de estas valoraciones. El mayor riesgo recae en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y en la ciudad de Bogotá. El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. Es importante conocer los dos tipos de feminicidio. El feminicidio íntimo hace alusión a la existencia de una relación entre víctima y victimario, ampliando la concepción tradicional en la que se consideran como tales los ocurridos única y exclusivamente en la relación de pareja. En el feminicidio no íntimo, esta categoría hace referencia a los feminicidios en los cuales no mediaba una relación previa entre víctima y victimario. Por lo general, son cometidos por desconocidos. Para hablar de la ley de Rosa Elvira Celi, debemos recordar que era una mujer de 35 años, quien trabajaba como vendedora ambulante de día y validaba el bachillerato de noche. Fue brutalmente agredida por un compañero de estudios. Él la apuñaló, abusó sexualmente de ella y le introdujo elementos extraños en el cuerpo, al punto de destrozar sus entrañas. Hace ya casi 8 años, en mayo del 2012, el crimen de Rosa Elvira Celi sorprendió al país, pues fue asesinada vilmente por Javier Velasco en Bogotá, una mujer que se ganaba la vida como vendedora ambulante y que en las noches se preparaba para sacar adelante su grado. Rosa Elvira tenía entonces 35 años y una hija de 12. Con base a lo sucedido, múltiples organizaciones de la sociedad civil y colectivos de mujeres encabezaron y promovieron marchas y plantones para manifestar su repudio hacia lo sucedido, exponiendo asimismo la necesidad de mitigar la violencia hacia la mujer. Agatón, un conjunto con Blanca Lilia González y Nidia Olaya estructuraron el proyecto de ley que posteriormente fue aceptado por el Congreso hasta el 6 de julio del 2015, la Ley Rosa Elvira Celi. Dicho proyecto reconocía los asesinatos a mujeres en ciertas condiciones como violencia de género. Este suceso dejó un aporte, pues permitió la visibilización de un fenómeno que antes se encontraba oculto en las cifras de homicidios, pues no se evidenciaba lo que estaba ocurriendo con las mujeres. La ley, además, se ha constituido como en una lupa para visibilizar las violencias que anteceden al feminicidio, sexual, intrafamiliar y de pareja.
El Ministerio del Interior del Estado de Colombia define el acoso sexual como insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual no deseada, la cual se produce en el entorno personal o profesional creando un ambiente hostil y ofensivo. Finalmente, puede ser visto como tratamiento discriminatorio. La Ley 1257 de 2008 creó el artículo 210 del Código Penal colombiano, donde se tipificó el delito de acoso sexual. La conducta delictiva consiste en el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Las víctimas de acoso sexual pueden padecer una serie de efectos físicos y psicológicos que alteran su vida personal y profesional. Se destacan la ansiedad, la depresión, dolores de cabeza, pérdida o aumento de peso, náuseas, desórdenes del sueño y baja autoestima. Por lo tanto, el acoso sexual es una conducta delictiva que aún prevalece en nuestra sociedad y entorno. Es responsabilidad de todos tratar de erradicarla. Esta problemática genera cambios culturales, sociales, educativos y laborales. Como acción preventiva, se debe trabajar en entornos educativos en temas relacionados con igualdad de género. Dentro del marco de la violencia contra la mujer, se consideran las demandas por vía de hecho de carácter penal y dentro del mismo contexto se tipifican como injurias por vía de hecho, ya sea en acoso sexual, violencia sexual o injuria de hecho. En este panorama tan amplio, decimos que el acoso sexual exige que el victimario tenga una posición dominante respecto a la persona agredida, por ejemplo, el jefe de una empresa con su trabajadora. Mientras que la violencia sexual va en relación a que tanto el victimario y la víctima están en igualdad de condiciones y se refiere a los tocamientos o demás acciones sin consentimiento de la víctima y que busca vulnerar su libertad sexual. La violencia sexual es más común dentro del contexto familiar, donde surgen diversos tipos de tocamientos, ya sean entre primos, el padrastro, abuelos, tíos o hermanos. El Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia de la Universidad Nacional afirma que las causas y las consecuencias de la trata de personas convergen de diversos factores, como son políticos, económicos, sociales y culturales, entre ellos la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad de género, la presencia de conflictos armados, políticas migratorias restrictivas generan situaciones que hacen más vulnerables a determinadas regiones o grupos humanos específicos para ser víctima de la trata de personas. La trata de personas actualmente se considera un delito. Es una problemática globalizada que se relaciona estrechamente con los movimientos migratorios y se puede entender como el traslado de seres humanos dentro o fuera de las fronteras de un país, con el propósito de someterlos a diversas formas de explotación, como es el caso de la prostitución, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos. Otras modalidades son la explotación sexual, pornografía infantil y el turismo sexual. El concepto prostitución puede abordarse en una amplia definición. Esto depende de la terminología que usemos. Según la Real Academia, la prostitución se define como una actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. Ahora bien, hay que considerar que la prostitución no se experimenta de la misma manera por todas las personas. Muchos lo toman como un trabajo denigrante, mientras que otros lo ven como una alternativa con buen lucro económico y que ayuda a miles de mujeres a lograr independencia económica. Sin embargo, estos términos no están universalmente aceptados, ya que muchas personas, incluyendo los propios trabajadores sexuales, no reconocen su participación en el comercio sexual como un trabajo ni lo consideran una actividad económica legítima. ¿Y si hablamos de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer? ¿Lo aceptamos, sí o no? Pensemos que un alto porcentaje proviene del tráfico sexual migratorio que es controlado por las mafias del sexo, que mantienen a las mujeres en condiciones infrahumanas. Y cada año crece más y más la explotación sexual y comercial de mujeres adultas, niñas y adolescentes que se convierten en nuevas esclavas sexuales. La OMS dice que
Solo una minoría ejerce como autónoma, mientras que la inmensa mayoría está controlada por las mafias, empresarios y otros proxenetas. En nuestro país, Colombia, en la ciudad de Bogotá, aproximadamente 200.000 mujeres están dedicadas al oficio de la prostitución. Esto quiere decir que el 2,61% de la población capitalina y que más del 5% de la población femenina se dedica a esta actividad como un sustento económico. UNICEF de Colombia expresa mediante el informe titulado La niñez colombiana en cifras que más de 35.000 niños y niñas entre los 8 y 17 años son víctimas de explotación sexual y que un gran número de ellas sufren problemas físicos y psicológicos, lo que impide su integración en un entorno social normal. La edad de inicio de esta actividad es tan solo a los 10 años. ¿Y qué pasa en el contexto nacional? En el territorio nacional, la situación se vuelve compleja porque solamente un pequeño porcentaje de quienes han sufrido cualquier tipo de violencia sexual acceden a los servicios de salud buscando atención médica específica. Consideramos la violencia sexual, en especial contra la mujer, como un problema de salud pública, que además es un reto para el personal de salud, debido a que no solo se requieren conocimientos técnicos específicos en el abordaje clínico del caso, sino también del despliegue de habilidades de comunicación, manejo de crisis y trabajo interdisciplinario. Cada tipo de violencia contra la mujer tiene consecuencias que se traducen en físicas, emocionales, psicológicas, sociales y afectan la dignidad de la mujer. ¿Por qué la vigilancia en salud pública e importancia desde enfermería? Estas violencias se constituyen en una problemática de salud pública por varias razones. Primero, debido a las graves afectaciones en el bienestar y la salud física y emocional de las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Segundo, por su magnitud, es decir, la cantidad de población afectada, principalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, lo cual evidencia que la violencia es un asunto social y de interés público. Por lo tanto, requiere una acción coordinada por parte del Estado, ya que puede producirse en todas las etapas de la vida: la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, y puede acarrear consecuencias negativas para la salud. Las mujeres víctimas de violencia tienen más necesidades de salud, tanto físicas como psicológicas, por lo que frecuentan más los servicios sanitarios, en especial los servicios de atención primaria, salud mental y urgencias. Es allí donde cuidamos y ofrecemos un entorno óptimo donde todos los profesionales de salud y en concreto los enfermeros y las enfermeras juegan un papel crucial en la identificación de casos de violencia de género. El papel que tiene el personal de enfermería en materia de violencia de género no solo es de detección temprana y atención a la mujer, sino que también tiene la función de prevenir dicha violencia mediante intervenciones dirigidas a identificar y brindar educación y acompañamiento en los diferentes ámbitos individual y colectivo.